Muy buenas tardes, queridos unadistas. Sean todos ustedes bienvenidos a esta primera experiencia significativa de nuestra Semana de la Diversidad Cultural. Mi nombre es Federico Vargas, yo soy funcionario de la Vicerrectoría de Servicios de nuestra universidad y digamos, soy el responsable de la programación cultural en todas nuestras sedes del país. Soy el líder nacional de la línea de arte y cultura y quien ha organizado, digamos, esta semana cultural en nuestra institución. Hoy, 21 de mayo, se celebra el Día Nacional de la Afrocolombianidad y para celebrar, o para, me corregiría la profe Tania, ¿cierto? Para conmemorar este Día Nacional de la Cultura Afrocolombiana, pues hemos, digamos, diseñado este espacio de lanzamiento de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Entonces, el día de hoy nos va a acompañar la profesora Tania Belén Garcés del CIP de Turbo, ¿cierto? De nuestra sede en Turbo. Voy a permitirme presentar a la profesora. Permítanme un segundo. Bueno, la profesora Tania es licenciada en educación básica con énfasis en didáctica de las ciencias sociales y formación ciudadana. Tiene un magíster en educación de la Universidad de Antioquia y es estudiante de doctorado en educación en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Pues ella está vinculada a el programa de licenciatura en etnoeducación en nuestra universidad y ella nos va a acompañar hoy en el lanzamiento de esta cátedra de estudios afrocolombianos. Entonces, profesora Tania, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos. Profesor, muchísimas gracias por la invitación a este espacio tan valioso, porque es un día muy importante, no solamente para los afrocolombianos o afrodescendientes, sino para todo el territorio colombiano, porque todos hemos aportado a la construcción de este estado. Y es que ha sido esta mezcla de culturas lo que hace que nosotros hoy en día tengamos esta riqueza cultural y étnica. Así que agradezco mucho la invitación para participar de este espacio. Bueno, profe, no, nosotros le agradecemos a usted por conectarse, por estar aquí con nosotros desde Turbo, ¿cierto? ¿Está conectada desde Mm, allí? Bueno, pero hoy, bueno, trabajo para el CIT Turbo, pero hoy estoy desde casa. Hoy estoy desde Ok, casa porque soy docente de hora cátedra. claro, claro, sí, pero está allí en el territorio. Claro que sí, Sí, desde la hermosa tierra del Urabá. bueno, profe, bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a contarle un poquito a los asistentes. Tenemos en este momento 40 estudiantes, 40 unadistas conectados aquí con nosotros. Vamos a contarles un poquito de dónde surge esta cátedra de estudios afrocolombianos. Nosotros desde el año pasado establecimos una alianza con los museos del Banco de la República que se derivó en recorridos virtuales por algunos de los museos del Banco de la República, en particular recorridos virtuales por el Museo del Oro de aquí de Bogotá. Entonces, hemos contado, digamos, con la participación de estudiantes de todos los rincones del país, desde la costa atlántica, la Amazonía, el occidente, el oriente colombiano,
Y en esa dinámica, digamos, lo que ocurrió es que el Banco de la República nos entregó un material educativo que se llama Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Ese material es una serie de 3 videos que vamos a ver hoy, em, acerca de la afrocolombianidad, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos convoca aquí. Vamos a mostrarles a ustedes pues ese material que nos fue entregado por el Banco de la República a través del Museo del Oro, y que en este momento está disponible en los nodos virtuales de bienestar. Entonces, para todos los que no conocen ese espacio virtual, es un espacio que está asociado al campus virtual de nuestra universidad, ¿cierto? Es el espacio virtual del Sistema de Bienestar Integral UNADISTA. Y les voy a mostrar un poquito, em, les voy a mostrar, se me hizo, a ver, lo tenía aquí listo, pero se me refundió. Bueno, voy a hacerlo nuevamente de cero. Entonces, cuando ustedes están en un navegador y quieren ingresar a ese espacio de bienestar interactivo, ¿cierto? Donde están las 7 líneas del sistema de bienestar. Está la línea de deportes, la línea de crecimiento personal, de promoción de la salud, pero también la línea de arte y cultura, eh, emprendimiento, medio ambiente. Pues ustedes ponen en su buscador preferido nodos virtuales de la UNAD, ¿cierto? Esa página los lleva directamente a esta, que es la puerta de entrada a nuestros nodos del bienestar interactivo. Aquí están las distintas líneas de acción del sistema de bienestar integral. Y hoy vamos a hablar de la línea de arte y cultura. Voy a ingresar al nodo, ¿cierto? Aquí, en este nodo, pues ustedes encuentran distintos contenidos interactivos, mm, donde pueden ver compañeros de ustedes participando de los conciertos virtuales que hemos hecho, los recorridos virtuales por el Museo del Oro del que les hablaba, bueno, algunas charlas acerca de la relación de salud mental y el arte, ¿cierto? Y aquí en el Centro Cultural Virtual encontramos, por aquí abajo, en Educación y Desarrollo, encontramos la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Entonces, este es el material que nos entregó el Banco de la República. Voy a compartir. En este momento vamos a empezar la visualización del primer video para que podamos comentarlo. Les voy a pedir que presten mucha atención a sus micrófonos apagados. Le voy a pedir a Valentina que me ayude silenciando los micrófonos de quienes entran, porque a veces entramos a estos espacios con el micrófono encendido. Entonces, Valentina, por favor, tú silencias los micrófonos cuando captes que están encendidos. Y con ello podemos Dale. empezar entonces la visualización del el primero de los videos. Entonces, veámoslo y lo vamos a comentar al final. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para quienes están en distintos usos horarios. Bienvenidos a los docentes, a los maestros, a los tutores,
a los estudiantes, a las comunidades educativas que están pendientes y muy sensibles a los temas de Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Es un honor para mí dedicarles algunas notas, algunos mensajes para recordar un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de cátedra, el uso estratégico de esta corriente de conocimientos para las escuelas y colegios del país. Y agradezco enormemente al Banco de la República por facilitar los medios para que estas conversaciones, para que estos mensajes, para que estos audios lleguen a los establecimientos educativos y sean utilizados como parte del material de Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Mi nombre es María Isabel Mena García, es un honor para mí dirigirme a estas comunidades donde tiene que empezar a transformar los mensajes pedagógicos y por esa situación entonces me sumo a esta iniciativa del Banco de la República por ofrecer una serie de materiales de trabajos y de iniciativas que le permitan a los docentes cualificar su trabajo en aula. En esta primera cápsula les voy a proponer que recordemos un poco qué es eso de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, por qué es tan estratégico en un momento como este, en un momento que está viviendo Colombia, hablar de la implementación de la cátedra y cómo trascender estos estudios para que sean parte fundamental de la vida institucional de las escuelas y colegios. De esta manera, entonces, este primer audio, esta primera grabación, se va a referir a la creación de la cátedra en términos normativos, solo para recordar el contexto en el cual nos estamos moviendo, se está moviendo Colombia y del cual debemos tener a la mano las lecciones aprendidas que para un momento de estos, histórico por demás, la cátedra se convierte también en una esperanza pedagógica de transformación de procesos educativos en las aulas de clase. Lo primero entonces, lo primero a recordar es que la Cátedra de Estudios Afrocolombianos se sanciona a través del decreto 1122 del año 98. Este decreto va a ser la bitácora en la cual nos vamos a mover en este primer documento de trabajo, vamos a darle ese nivel, un primer documento de trabajo que contextualiza cómo surge esa norma, qué es lo que dictamina y por qué la importancia de tenerlo presente en nuestras actividades permanentes de cátedra. Recuerden que la cátedra surge de la Ley 70 de 1993. Acordémonos ahí también de dos elementos fundantes que nos permiten hablar de Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Recordemos la disposición de una constitución política que abrió este país y le puso una condición multiétnica y pluricultural a la nación. Si eso era así, el ámbito pedagógico, el área educativa, no podía estar de espaldas a esos dictámenes. Y entonces recuerden ustedes que desprendida de la constitución política nace la ley de leyes para el sistema educativo, que es la Ley General de Educación en el año 94. Y posterior a ella se vienen una serie de aperturas disciplinares para la escuela que tienen que ver con el capítulo 3º de la Ley General de Educación o Ley 115, que establece la etnoeducación como un principio constitutivo de la nación colombiana. En el caso de las comunidades negras hay dos normas que amparan ese derecho educativo. Por un lado, la sanción del decreto 804 del 95, que instala la etnoeducación como una corriente de trabajo, como un modelo pedagógico que vibra en las instituciones educativas donde hay mayoría de
comunidades afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras. Importantísimo tener de precedente esta normativa. La segunda es el decreto 1122 de 1998 que establece la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Vamos a centrarnos entonces en esta última con el objetivo de situar nuestro eje de trabajo. La cátedra le dice muchísimas cosas importantes al país, ¿sí? La cátedra, contrario a la educación, no está anclada a territorios étnicos ni a territorios de mayoría de comunidades negras como sí lo establece la educación. La cátedra está pensada para todo el sistema educativo, todos los niveles, en todos los rincones del país debe estarse implementando la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Entonces, ¿qué es eso de la cátedra? La cátedra, nos dice el decreto, es el conjunto de temas y problemas relativos a la cultura de la comunidad negra. Esto es grandísimo entonces, porque está hablando de un conjunto. Nos está haciendo notar que hay actividades que pueden hacer las instituciones, que hay maneras de hacer la cátedra. Entonces le dice, usted puede optar por proyectos transversales, acordémonos de los 7 derivados de la Ley General de Educación, y la cátedra podría estar como un octavo proyecto transversal o podría estar enraizado en los 7 transversales que la ley nos colocó por delante. Pero la cátedra también puede ser una asignatura. Conozco de muchos colegios, de muchas instituciones que dedicaron un área, incluso quedaba establecido en el boletín de calificaciones del estudiante, que ellos cumplían requisitos, habilidades para evaluar y para dictaminar el proceso de implementación de la cátedra. Así que caminos hay muchas opciones, el decreto lo establece y además el docente y la comunidad educativa en su generalidad pueden establecer cuál sería la mejor ruta. Hay un tópico muy importante que nos trae ese decreto que tiene que ver con la formación de los maestros. Porque claro, en el corazón de la cátedra hay un reto y un desafío muy importante, que es la derrota al eurocentrismo, que es la derrota a ese mar de conocimientos occidentales que aún pervive en las escuelas. Entonces, si desplazamos a Europa como el centro del universo, e ir, digamos, a África como parte del centro, como parte de la matriz cognitiva, esta derrota del eurocentrismo es mucho más fácil de agenciar. Porque si la civilización humana, si el animal humano empieza a caminar en África, empieza a distribuirse hacia los otros continentes desde África, entonces tenemos que narrar esa epopeya no solamente en el bachillerato, sino desde educación inicial hasta la universidad. Entonces la cátedra pretende ese desplazamiento epistemológico que en todo caso va a hacer vibrar otros saberes y otros conocimientos en las aulas de clase. ¿Por qué? Porque estos conocimientos se parecen más a nuestros niños y a nuestras niñas, a nuestras propias historias, que a las historias de los europeos. Entonces es muy importante que tengamos a la mano, que tengamos de presente que efectivamente cuando desplazo a Europa como la única matriz cognitiva capaz de garantizar el conocimiento de la civilización humana, ahí emerge África y nos dice un mundo, un montón de cosas para aprender. Entonces, en este primer tópico de qué es la cátedra y qué es tan importante aprender a partir de todo ello, nos vamos a encontrar con situaciones epistémicas, teóricas y prácticas muy importantes. El segundo tópico que nos dice es
Perdón, entonces en ese primer tópico lo que tenemos es la formación de los docentes no puede estar de espaldas a estas nuevas iniciativas, a estos nuevos conocimientos, a estos nuevos órdenes de trabajo, a esta nueva forma de concebir la humanidad y la hominización del ser humano. Así que ahí hay un reto fundamental y es un reto que es complejo, no lo podemos subestimar porque a su vez los maestros venimos también del eurocentrismo. Nosotros aprendemos a hacer filosofía a partir de Europa, aprendemos a hacer historia a partir de Europa. Y hoy lo que nos trae la cátedra es la oportunidad de transgredir esos conocimientos y colocarlos a precio nativo, a precio local, a precio de una historia y unas disciplinas que se parezcan más a nosotros. Hay otro tópico importante que tiene que ver con los materiales educativos. Los materiales educativos, los textos escolares, y nos dice ojo y alerta porque la idea es empezar a poner de manera diversa esos textos escolares. Hay que empezar a discutir y a criticar que esos textos, manuales y soportes visuales que nos llegan a las aulas de clase estén de una manera alineadas con lo que el decreto y la implementación de la cátedra requiere. Y aquí hay situaciones entonces un poco más fáciles que otras. Será más fácil colocar mapas de África en las paredes de las instituciones educativas. Será más fácil que los docentes pongan a los niños de preescolar y de educación inicial a pintar con témpera los mapas de África, a coserlos, ¿sí? A trabajar distintas actividades que tienen que ver con, déjenme decirlo de esta manera, tocar a África desde tempranos momentos. Y habrá otros materiales que tienen que ver con órdenes mucho más epistémicos. Por ejemplo, rodear y empezar a trabajar con otro tipo de literatura que no es solo la literatura occidental, que no solo tiene que ver con Cervantes en el Día del Idioma y con el halago a la lengua castellana, sino que aquí tenemos lenguas diferenciales que necesitan ser potenciadas en la escuela, porque ahí hay sujetos hablantes de otras lenguas distintas al castellano, pero así no hubiese, necesitamos conocer el mundo de los pueblos originarios, de los pueblos raizales y palenqueros que tienen una lengua distinta al español. Entonces fíjense ustedes que ahí he tocado algunos elementos que nos detallan la presencia de la cátedra a partir de esta normativa. Y un último tópico que yo quiero tocar de ese decreto y de esa normativa tiene que ver con la forma en la que se espera que cada uno de los ámbitos se toque y se moje con la cátedra. Y es que se le dijo en su momento al Ministerio de Educación, usted debe hacer un evento nacional de experiencias en cátedra. ¿Y por qué esto me parece tan importante? Porque en la medida que los docentes, que los maestros sientan que pueden intercambiar experiencias, seguramente su trabajo de aula es menos solo. Se siente más par con otros grupos donde se hacen las mismas preguntas. Es decir, yo que puedo trabajar en tercero de primaria en ciencias sociales sobre cátedra. Esa es una pregunta para compartir con otro par que está en aula, que está en la escuela y que tiene todo por decir en términos de la implementación de esa cátedra como tal. Así que ahí tenemos un primer grupo de preocupaciones, ahí tenemos un primer grupo de iniciativas que nos permiten acelerar un poco el motor institucional de la cátedra en estricto sentido de su implementación. Ahora sí, profe Tania, muy interesante este planteamiento que nos trae la profesora María Isabel Mena
acerca, bueno, de toda esta regulación que hay en torno a la Cátedra de Estudios Afrocolombianos y su relación con, bueno, el campo de la etnoeducación. Profe Tania, cuéntenos un poquito desde su experiencia cómo se implementa esto en el territorio, allí donde usted se encuentra. ¿Qué experiencias puede comentarnos en torno a este llamado, digamos, que nos hace la profesora María Isabel Mena de derrotar el eurocentrismo, de desplazar, de hacer este desplazamiento epistemológico para centrarnos en la cuna de todos, ¿cierto? Que es África, todos venimos de allí. Claro que sí, profesor. Imagínese que la profesora María Isabel está planteando la cátedra como esa esperanza pedagógica para transformar los procesos en las aulas. Nosotros desde este territorio em, hemos implementado la Cátedra de Estudios Afrocolombianos y en algunos establecimientos educativos, por ejemplo, es una asignatura, tal como decía la profesora María. Entonces, para algunos es una asignatura, otros lo trabajan a través de seminarios. Entonces, es de un seminario que, por ejemplo, puede abarcar toda una semana o puede abarcar 2 semanas. Eso depende de la institución educativa, de las decisiones que ellos tomen. Pero aquí se hace mucho énfasis en esa cátedra de estudios afrocolombianos. De hecho, muchos rectores son cuidadosísimos de no mezclar esta cátedra de estudios afrocolombianos con Cátedra de la Paz o con otras cátedras o con la cátedra de educación. Ellos quieren que se enseñe y están cumpliendo con la normativa esta cátedra de estudios afrocolombianos. Es que esta cátedra es muy importante porque a partir de ella hacemos notorio África como ese lugar desde el cual se desplazaron nuestros ancestros, en el caso mío, y nos ayuda entonces también a poder enseñar acerca de la diversidad. Cuando nosotros a los niños y a las niñas les enseñamos la diversidad, entonces ellos pueden también aprender a respetarla, porque es que se cae en el error de que el otro tiene que ser parecido a mí y no tiene que ser parecido a mí. Yo no tengo porque necesariamente no es una obligación compartir los mismos rasgos con otras personas. El otro no tiene por qué ser parecido a mí, no debo tener necesariamente la misma historia, la misma memoria histórica no tiene que estar subyacente en nosotros, ¿cierto? Entonces, porque Colombia es un país pluriétnico y multicultural. Aparte de que esta cátedra de estudios afrocolombianos entonces pasa a visibilizar a los negros, a los afros, a los raizales y a los palenqueros, que son personas que han ayudado a la construcción de este país y que siguen aportando al crecimiento de este territorio desde los diferentes ámbitos, desde lo político, desde lo económico, desde lo educativo, y que somos minorías étnicas que no debemos ser invisibilizadas. Y la manera de poder visibilizarnos es a través de esta cátedra de estudios afrocolombianos. Bueno, no solamente a través de esta cátedra de estudios afrocolombianos, porque ya miramos en educación, a partir de la Constitución Política de 1991, pues queda instituida como algo muy necesario porque nuestro país es un país diverso. Bueno, muchas gracias, profe Tania. Vamos tal vez a abrir un poquito la conversación. No sé si alguno de los asistentes, en este momento somos 65 personas aquí en este espacio virtual, quiere hacer alguna observación sobre el material que hemos visualizado. Veo que Gabriel Fernando Zarralde tiene algo que contarnos, lo mismo Angie Tatiana Santos. Entonces, adelante, Gabriel. Sí, primero pues un cordial saludo a todos. Soy desde el suroccidente de Colombia, de Pasto, Nariño. Yo actualmente soy artista, cultor de una de las festividades culturales más grandes del país, que es el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto.
Yo he estado haciendo pues la investigación documental y esto inició el Carnaval de Pasto como un día de liberación para los negros, por ahí en el 1600, a partir de Popayán. He postulado yo concurso en la modalidad más grande, en la modalidad de carrozas. Tengo pues para el 2025 una propuesta sobre esta identidad nacional. La estoy trabajando directamente pues con comunidades afro acá del Pacífico colombiano y otros cuerpos fluviales, en pro de que yo quería hacer esa construcción, pues hay una construcción académica y social, porque la identidad nacional se construye a partir de la élite criolla, no de todos estos demás pueblos, y nunca se los ha reconocido. Esto inició con un príncipe africano que se confundió que lo llevaron hasta Haití y él inició la época de liberación. Y yo lo propuse a la universidad en pro de hacer de esta alianza estratégica. Los recursos corran por cuenta mía y la universidad, pues no sé, o si es muy apática o verdaderamente la indiferencia es hasta tal punto que es institucional y está permeada en todo. Yo pues ahorita aprovechando este espacio, no se lo solicito como universidad, sino se lo solicito como persona. Quiero presentar pues para el 2025 esto es una reparación simbólica, le llaman un litigio artístico a las comunidades afro, que no solamente han sido invisibilizadas por el Estado, sino que también han sido impactadas por el conflicto armado. Tenemos una propuesta, un proyecto que es uno de los más ambiciosos económica y socialmente, con una cierta censura ya administrativa, pero que nos ha incitado al equipo de trabajo a continuar. Ahorita estoy aprovechando este espacio porque pues mi universidad en los seminarios de estos semilleros de investigación nunca me dieron el pro, mi escuela tampoco, y no me sentía mal, sino que me sentía que hay que buscar más, porque esto es así. Yo creo que esto hasta que uno no lo siente, no es capaz de reconocerlo, y el primer mal está en la apatía, en la indiferencia social e institucional. No lo digo por la universidad, sino desde el ámbito estatal. O sea, cualquier cooperación, ayuda, construcción, conocimientos, documentos, porque yo sé que hay patrimonios entre los bailes, entre la marimba, estaba aprendiendo desde los raizales palenqueros, ron, esa riqueza cultural que tienen desde África, y lo vamos a tratar de recrear mediante el arte, porque creemos nosotros que el arte es el único reparador del tejido social. Tal vez no reparador en que les vamos a cambiar la historia, no, pero al menos vamos a tratar de visibilizar lo invisible, digo yo. Gabriel, muchísimas gracias por compartir con nosotros esa iniciativa tan poderosa. Desde la línea de arte y cultura de la Vicerrectoría de Servicios, desde ya yo me pongo a tu disposición para que conversemos, para que, digamos, gestionemos ese proyecto y bueno, veamos cómo la universidad puede involucrarse, puede apoyarte. Yo veo así, ese es mi trabajo, ¿cierto? Apoyar ese tipo de iniciativas que tienen que ver con la promoción de las culturas de nuestro país. Así que, bueno, más adelante dejaré mi correo electrónico y tú ya tienes mi nombre. A través de esta plataforma podemos estar en contacto muy estrecho para que sigamos charlando acerca de estas iniciativas. Vamos a escuchar a... sí, Profesor Jorge. profe, adelante, Profesor adelante. Jorge, sí, es que lo que el estudiante acaba de plantear es bastante interesante. De hecho, debe haber coherencia entre la formación docente y esta cátedra de estudios afrocolombianos. Desde todos los ámbitos de la educación se debe mostrar esta cátedra, se debe visibilizar esta cátedra, porque al visibilizarla estamos visibilizando a las minorías étnicas que han sido menospreciadas y que han sido tenidas por menos en el país. Así que lo felicito porque me parece muy, muy interesante, la verdad, la propuesta que el estudiante tiene. Muchas gracias. Gracias, profe Tania. Vamos a escuchar a la compañera Angie Tatiana Santos, que también levantó la manito, y después de ella continuamos con la visualización de la segunda parte del el material audiovisual del Banco de la República. Adelante, Angie Tatiana. Vale, buenas tardes para todos y para todas. Yo les hablo desde Puerto Carreño, Vichada. Esto queda en la frontera con Venezuela, también un territorio muy diverso, con población afro, indígena, campesina, inmigrante.
digamos que me toca bastante todo el tema de la afrocolombianidad. Desde hace muchísimos años he tratado de explorar en la danza, pero había algo que me llamaba la atención del video anterior y era sobre hacer pensamiento, digamos, pensarnos desde ahí, pensarnos desde ese origen. Y creo que no tengo literatura al respecto, desconozco autores. Creo que sí conozco líderes y podría mencionar, por ejemplo, toda la historia de Ben Biojó y todo lo que representa su lucha, pero no conozco un pensador africano, por ejemplo. Eso es algo que me llegó al corazón cuando lo escuché en el video. Y justamente, además, porque mi área del conocimiento es la filosofía. Entonces, ahí me gustaría de pronto, si hay material al respecto, si hay literatura al respecto, nos pudieras compartir. Jorge y los demás encargados del espacio, muchas gracias. A ti, Angie Tatiana, muchísimas gracias. Vamos a preguntarle a la profesora Tania Belén si tiene alguna referencia que pueda brindarnos aquí de literatura, eh, pues que aborde el problema. Profe, ¿qué le respondemos a nuestro Bueno, estudiante? bueno, mira, nosotros acá desde el territorio elegimos literatura netamente de afrodescendientes. Por ejemplo, nosotros tenemos un referente que es Miguel A. Caicedo, Miguel A. Caicedo Mena, pero también nosotros aquí en el territorio tenemos docentes que escriben también desde esta perspectiva afrodescendiente, como es el profesor Clarildo Mena Inestrosa, que en alguna ocasión fue nuestro secretario de Educación. Y basta simplemente creo que es ingresando a la página del Ministerio de Educación, y allí encontramos mucha literatura que está relacionada con esta cátedra de estudios afrocolombianos, y aparte mucha literatura creada o escrita por los afrodescendientes, que nos muestran las diferentes perspectivas desde la cual se puede motivar a los estudiantes y se le puede ayudar, diría yo, conducir a eliminar ese pensamiento blanqueado y la historia blanqueada, porque esa historia europeizante, que es la historia hegemónica por la cual nos hemos regido, y que nosotros en las escuelas, ¿qué hemos estado enseñando en las escuelas y en las universidades? Esa historia construida por los europeos. Y la historia, si yo construyo la historia, pues por obvias razones yo voy a ser superior a los demás, porque así me voy a mostrar. Y eso es lo que han hecho los europeos. También quiero decirle que hay un libro que yo considero que lo puedes encontrar en algunas bibliotecas, pero bibliotecas de universidades. Yo lo conseguí, en el caso mío, en la Universidad de Antioquia, Medellín, Breve Historia de América Latina. Ese también es un texto muy bueno, porque ahí está la historia contada, no desde la perspectiva europea, sino desde la perspectiva criolla y desde la perspectiva de la gente que ya estaba aquí arraigada en el territorio. Así que le recomiendo este tipo de textos al estudiante. Muchísimas gracias, profe Tania. Hay una última manito levantada antes de pasar a la segunda parte del material audiovisual, así que vamos a escuchar al compañero Michael Stewart Ramírez. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Michael Stewart Ramírez García, estudiante de Sociología pues exactamente de CEAD de Quito, Chocó. Yo realmente soy de 1601, apenas entrando a estudiar en la UNA, pero ya llevo tiempo en estos casos tipo de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Yo tengo un diplomado en educación con Eucapaz. Frente a la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, yo el año pasado fui personero de una institución de la ciudad de Quito. La cátedra, yo creo que especialmente en los colegios pues no se implementa verdaderamente, y sabiendo que está estipulada por una ley y que debería en estos tipos de municipios, pues donde mayoritariamente
hay población negra, se debería implementar, no se hace. Yo el año pasado, intentando con la rectora de mi colegio, pues implementar esta cátedra de rectores que no se prestan para implementar y buscar reestructurar su el modelo de aprendizaje, el plan de desarrollo como institucional, pues implementarlo a que esta cátedra de estudios afrocolombianos realmente se lleve a cabo. Pero me pareció un punto importante que decía del primer video del Banco de la República, que realmente la cátedra no se debe implementar pues solamente en los colegios afro, sino que para todo, para sentir la historia de los demás y desde ahí pues tener un respeto. Y yo pues no sé cómo una forma de que en los colegios realmente esta cátedra simplemente no hay una forma de pues ya está la ley, sí, pero los colegios realmente no hacen como el esfuerzo, o los rectores, porque especialmente son los rectores, de poder implementar esta cátedra, ni los profesores de ciencias sociales, porque también hablé con la profesora para crear proyectos, exactamente, pero realmente no se llevan a cabo. Muchas gracias, Michael. No sé, profe Tania, si tú puedes ampliar un poquito esto que nos cuenta Michael acerca bueno, de esas barreras que tiene la implementación de esta cátedra que está regulada por la ley, ¿no? Y por qué no se hace, digamos, en esas instituciones, como en el caso de la institución de donde egresó Michael, que tiene pues una población negra Claro. completa, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa ahí? Eso yo diría que ante todo es negligencia. Entonces somos negligentes con lo que nos pertenece. Hacemos caso omiso a la norma, una norma que bien nos favorece a los afrodescendientes, y me deja muy sorprendida a mí también porque pues a mí me criaron en Quibdó y es que la población de nosotros es negra. Y pasar por alto una cátedra tan importante como la cátedra afrocolombiana es como, yo lo considero un tipo de violencia. Eso es, para mí es violencia estructural y también es violencia cultural. Para mí esto abarca esos dos tipos de violencia, porque se le está negando a todo un territorio la posibilidad de conocer esta norma y de visibilizarse, ¿cierto? Porque aparte debemos tener en cuenta de que en Quibdó no solamente viven negros ya, no, ya hay muchas personas del interior del país, de otros lugares del país que están ahí. Porque esta cátedra no solamente, como lo decía la profesora en el video y como lo dijo ahorita este estudiante, no solamente es para instituciones educativas, sino que es para todo el territorio colombiano. Toda persona debe conocer esta cátedra. A toda persona se le debe enseñar, a toda persona que vaya al colegio, a la universidad, se les debe enseñar esto. En las universidades, desde la educación, de hecho, me parece una labor muy bonita la que hace la Universidad Nacional de Libertad y Distancia desde la licenciatura en educación, porque podemos ver esos trabajos que llevan a cabo las estudiantes practicantes al respecto, donde quieren trabajar la diversidad, donde trabajan la diversidad, para que los estudiantes conozcan la historia, para que todos los estudiantes, blancos, negros, indígenas, puedan conocer esta historia de los afrodescendientes. Así que hay algo más. En algunas instituciones lo que hacen es lo que hace un rato decía yo, lo mezclan. Entonces dicen, vamos a hacer la cátedra, pero entonces ahí meten cátedra municipal, cátedra de la paz, cátedra de educación y la cátedra afrocolombiana, ¿cierto? Entonces llegan y hacen esta mezcolanza que a la larga no termina dándole importancia a nada. No, a la larga no se logra algo que pueda ser representativo. Y sí, y esto, como le repito, para mí eso es un tipo de violencia y me cuestiona mucho porque, pues, yo veo que el negro está en todo su derecho, pero igual reclama mucho, reclama la invisibilización
pero al no cumplir con esta norma, veo que hay un bache bastante grande, hay una incoherencia total, porque reclamamos unos derechos, queremos hacernos visibles, pero hay una norma que nos está dando esa oportunidad de visibilizarnos y todo es relativo y todo tiene sus pros y sus contras, pero deberían estarlo haciendo. Deberían estarlo haciendo, la verdad. Hoy es un día de fiesta aquí en la zona de Urabá. Hoy es un día de fiesta. Hoy hay desfiles en apartado y este año, hoy se llama África se toma apartado. Y entonces a cada institución educativa, urbana y rural, se le asignó un país de África y están haciendo representaciones culturales por todas las calles de apartado, por todo el centro de apartado. Esto es una fiesta de colores, una fiesta de alegría, una fiesta de expresiones culturales y es una fiesta muy maravillosa para nosotros hoy aquí en toda la región de Urabá. Si te vas a Turbo, vas a darte cuenta que también allá está todo eso prendido, como decimos nosotros acá. Te vas a Carepa y es lo mismo, han hecho desfiles las instituciones educativas y todo el mundo está como congregado en torno a esta gran fiesta que es el Día de la Afrocolombianidad. Muchas gracias. Gracias, profe. Eh, Bueno, le pido a Viviana Marcela Angarita que mantenga su pregunta allí. Vamos a visualizar la segunda pieza de de estas tres recursos audiovisuales que nos entregó el Banco de la República y luego venimos contigo, Viviana, para escuchar tus aportes. Entonces, vámonos con la segunda parte del documento. profe, no se escucha. Espacio y que nuevamente buenos días, buenas tardes para todos y todas. Nuevamente es un honor dedicarle a ustedes un espacio y que ustedes puedan también dedicárselos para el tema de implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Recuerden, mi nombre es María Isabel Mena García, trabajo en estos temas hace mucho tiempo y agradezco también por enésima vez al Banco de la República por la oportunidad de plantear unos tópicos a conversar alrededor de esta implementación tan importante para la vida de los colegios y escuelas en Colombia y a nivel general. Contarles en esta oportunidad que voy a hacer una especie de panorama de cómo están estos procesos de implementación, no solo a nivel Bogotá, sino a nivel del país en general. Decirles que hicimos con algunos recursos de cooperación internacional un estudio en el 2009-2011 y se generó quizás el informe más grande que hay en Colombia sobre el proceso de implementación de la cátedra. Y digo que fuimos pioneros en ese sentido porque nos atrevimos a hacer las preguntas que teníamos que hacer directamente a los docentes, como ese enlace sin el cual no funciona la cátedra, y disponernos a escuchar qué tenían ellos que decir sobre este proceso de implementación. Allí hicimos bloques de preguntas. Unas preguntas tenían que ver con la procedencia del docente. Creo que es interesante caracterizar al gremio, es decir,
cuántos maestros están en Bogotá, en qué nivel educativo están, en qué niveles trabajan, en qué zonas trabajan. Esta caracterización nos ayuda a predecir un poco también con qué contamos, con qué trabajamos y las especificidades como gremio que tienen. Había otro bloque de preguntas que tenían que ver con acciones directas de la cátedra. Y, profe, ¿para ti qué es la cátedra? Le preguntamos. Entonces el maestro, pues obviamente nos respondió, para nosotros la cátedra es un proyecto pedagógico, para nosotros la cátedra es la historia de África, para nosotros la cátedra es hablar de la población afro, y para nosotros la cátedra es derechos humanos, para nosotros la cátedra tiene que ver con acciones puntuales como el Día de la Afrocolombianidad. Aquí recurrimos a un interrogante también muy específico al preguntarle a usted cómo hace cátedra, no solamente qué es, sino cómo hace eso de la implementación de la cátedra. Y la puntuación mayor la obtuvo el Día de la Afrocolombianidad. Es decir, para el profesor de Bogotá que estaba siendo interrogado alrededor de este proceso, el Día de la Afrocolombianidad sigue siendo muy importante. Y sigue siendo importante porque, como quiera que sea, a partir de esa fecha, de esa izada de bandera, se despliegan una serie de actividades que ojalá no sean actividades solo alrededor de la izada de bandera, sino que se queden en la institución. Claro, aquí vienen una serie de cuestiones que nos deben llamar la atención, que se vuelven significativas en los establecimientos educativos y a los cuales yo quiero que ustedes también se generen la posibilidad de autocrítica. Entonces, si bien el 21 de mayo es un día muy importante para la historia de este país, fue el día donde se firmó la abolición de la esclavitud en Colombia, entonces es una fecha poderosa, es una fecha importante. La gran crítica que tiene esta fecha es que cuando las instituciones educativas se sumergen en preparar la izada de bandera sin conectar actividades pedagógicas, entonces pasa lo que está pasando en muchas instituciones, es que celebran, entre comillas, un día tan importante no se debería celebrar, sino conmemorar. ¿Su hija no celebra la popularidad? De la conmemoración, porque la conmemoración justamente está llena de ese contenido que la hace que una fecha no sea superficial dentro del calendario académico, sino que al revés nos provea de insumos, de contenidos, de temáticas que las hagan quedarse en la institución. Entonces, el Día de la Afrocolombianidad, que no es malo y que es muy importante iniciar por algún lado, hay que tener presente cómo continúa la afrocolombianidad en el calendario escolar. Ese es un poco el llamado. Entonces, en este informe nos contaban los maestros, bueno, arrancamos por el Día de la Afrocolombianidad, y luego para algunas áreas parece ser un poco más fácil el trabajo de la cátedra que para otras, ¿sí? Un área, por ejemplo, como literatura, conozco proyectos pedagógicos donde los maestros, las maestras están utilizando, por ejemplo, cuentos, por ejemplo, están utilizando mapas, por supuesto, están utilizando audios, están utilizando películas para incrustar conocimientos de la literatura africana y de la literatura afrodescendiente al campo literario, al campo de enseñanza de la lengua española. Para que no pueda entrar como enfermera. De qué conectan, de qué conocen los estudiantes con los aires de la literatura es muy importante y parece ser que es un recurso que cada vez coloniza más la escuela, ¿sí? Entonces, he visto muchos proyectos en literatura, en humanidades, que aprovechan, digamos, esas otras narrativas de los cuentos, de las películas, de podcast y de hoy de la circulación, digamos, de memes incluso muy bien creados,
para completar esta literatura que normalmente es tan eurocéntrica en las aulas de clase. Conozco también proyectos de arte muy interesantes, maestras que están utilizando, por ejemplo, mezcla de colores para que los niños pinten de una manera mucho más cercana a su realidad los tonos de piel de los seres humanos. Estos proyectos de artística me parecen decisivos en la construcción de esa paridad, ¿sí?, que debe haber en las aulas de clase. Porque cuando los niños pintan los cuerpos con los colores marrones, cuando los pintan con los colores chocolate, con el color negro, con el blanco porcelana y con otro tipo de colores, pues están haciendo toda una revolución cognitiva en el sentido de decir que habitan en el planeta otros cuerpos y que todos ellos admiten ser pintados con distintos colores. Conozco proyectos de democracia, por ejemplo, que traen el pensamiento de Nelson Mandela, este sudafricano que luchó su vida entera contra el apartheid y que le legó al mundo entero el valor de la no violencia para quebrar la hegemonía, para quebrar la violencia, para acceder a la paz. Esto también lo he visto en las escuelas y colegios y creo que por ahí hay unas entradas muy valiosas para entender que la filosofía, que la democracia, que la historia, que la sociología, la antropología, las matemáticas están tan irrigadas de África como todas las dimensiones del conocimiento humano. Creo que donde más lento va la situación es en el área de matemáticas. ¿Por qué en el área de matemáticas? Porque a pesar de que el álgebra es tan africana como Egipto, como el Nilo, parece ser que a los maestros de matemáticas les cuesta más colocar esa dimensión en clave de proyectos pedagógicos. Creo que claro, esto pasa por una hegemonía cartesiana que ha planteado que lo más importante del currículo son las matemáticas. Y bajo esa lógica, matemáticas se instituye como un canon, ¿sí? Y entonces a ese canon le queda mucho más difícil, parece ser, interactuar con las realidades africanas, a pesar, repito, de que el álgebra es tan africana como el Valle del Nilo, como las pirámides, como toda esta serie de acervos de la memoria que África y los afrodescendientes le han donado al mundo. Conozco también muchos profes de bachillerato ya trabajando de una manera mucho más sostenida en las instituciones democráticas y mostrando cómo los cientistas africanos, los arquitectos africanos, toda esta serie de profesiones beben de otras lógicas que no son solamente las eurocéntricas. Así que creo que ahí hay un panorama muy interesante que a los maestros les puede servir de insumo, que les puede servir para continuar en la sensibilización de los estudios sobre África y su afrodescendencia. Muchas gracias. Bueno, vamos a escuchar ahora sí a la compañera Viviana Marcela Angarita. Adelante, Viviana, qué nos traes? Bueno, buenas tardes para todos. ¿Me confirman, me escuchan? Escuchamos muy bien. Muchas gracias. Bueno, agradezco la invitación a este espacio académico. De verdad que para todos nosotros y para la comunidad académica es muy importante y esencial. Les hablo desde el territorio del Tolima. Agradezco que de pronto frente a los aportes que estamos entregando y frente al estudio de la escucha de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, siento que debe existir un particular interés de toda la población colombiana de reconocer el trabajo y los aportes significativos no solo a la cultura, sino a la historia de nuestro país, como bien lo refiere la profe Tania. Yo les cuento de que es mi experiencia personal. Soy estudiante de la maestría en educación intercultural. Mi tesis en este momento se fundamenta precisamente en eso, en la implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, reconociendo que en el territorio nacional
existe un documento. Este documento es un diagnóstico por parte del Ministerio del Interior, llevado a cabo en el año de 1993 al 2019. El diagnóstico es reciente, es del año 2020, donde efectivamente no nos deja muy bien ubicadas a las instituciones de educación frente a que no se está implementando la cátedra, ya reconociendo la normatividad y las leyes que debe ser visibilizada, promulgada y ejecutada en las instituciones educativas. Frente al estudio a la indagación de mi proyecto, mi tesis de investigación, en efecto, el territorio, inclusive para la búsqueda de antecedentes frente a la implementación, básicamente se encuentran investigaciones en torno a la implementación, pero en regiones apartadas, en el interior casi no encontramos, es decir, en el municipio, en el territorio, hablando propiamente de la ubicación de San Sebastián de Mariquita, no se han adelantado. Y este diagnóstico es el reflejo de que las instituciones educativas manifiestan. Tuve el acercamiento con la institución y precisamente en esa búsqueda de información, pues no se lleva a cabo por el desconocimiento en algunas instituciones, porque no tienen los docentes preparados precisamente para conocer y poderla aplicar, porque simplemente consideran, como bien lo refiere ahorita escuchando un poco los videos, es porque simplemente nos evocamos a que sea simplemente un acto de conmemoración, es decir, de solamente representar su diversidad a través de conmemorar el evento, pero ya, o sea, las instituciones prácticamente no lo están aportando. ¿Cuáles son esas acciones que se deben evidenciar o que se evidencian en ese diagnóstico? Y es que no cuentan con herramientas ni materiales, o no hay una condensación de estrategias y acciones que permitan esta implementación de la cátedra, y que hacen falta precisamente esas acciones formativas. Mi propuesta está abocada a precisamente hacer un diseño de una estrategia tecnopedagógica que involucre más la participación de los estudiantes, siendo un poco más atractiva el poder trabajar desde la inclusión, desde herramientas didácticas que permitan mayor comprensión e interpretación de lo que es en realidad la cátedra, pero no solamente evocarlo al área de ciencias sociales. Yo creo que nos hemos quedado como en la limitante de que tiene que ser una responsabilidad en un área específica, sino que como las demás áreas, pues de un proyecto, pienso que debe ser algo de un proceso transversal donde no involucra no solamente a todos los entes gubernamentales, acciones locales y demás, sino que debe haber un compromiso en la institución de parte de todo el profesorado. Es decir, cómo podemos entonces implementarlo a raíz de que todos podamos trabajar, porque es que podemos implementarlo a través del lenguaje, a través de la matemática, a través del área de ciencias sociales, que efectivamente está, a través del área de ciencias naturales. Entonces, enriquecernos un poco con todo el material, y muchas veces es porque no hay contenido. Entonces, dentro de la propuesta también se entrega, y eso es muy importante también, poder contar con que cada institución, me pasó a mí en lo personal, tuve como que un primer sesgo en el momento de hacer la investigación, es no reconocemos que existe población étnica en nuestro territorio. Entonces, se acerca uno a las secretarías y realmente dice que hay una caracterización, pero si vas a mirar, no existe caracterización. Los estudiantes dentro de las instituciones no están caracterizados y no reconocen quiénes hacen parte de esta cultura. Entonces, no hay un autorreconocimiento porque simplemente son desconocedores de sus derechos. Entonces es empezar a formar realmente desde las instituciones, promulgarla, pero más que promulgarla es implementarla. Y de eso considero que hacen falta muchas acciones y que estos espacios académicos sirven precisamente para eso, para visibilizarlo, para que podamos reconocer que en el territorio nacional, como lo dice la profe Tania, nosotros somos un país multiétnico, pluricultural, que efectivamente hace contribuciones, aportes valiosos a todo el territorio nacional, y por qué no desde estos espacios de formación y desde la academia podamos seguir formando. Eso es una oportunidad.
Viviana, muchísimas gracias por compartirnos, bueno, todo este recorrido que vienes haciendo como estudiante de la maestría. A mí me suena muy, muy interesante, digamos, la propuesta de la perspectiva tecnopedagógica, ¿cierto? Eso, digamos que se articula perfectamente con el modelo pedagógico de nuestra universidad. Como viste, no sé si estabas desde el principio, pero tenemos estos nodos virtuales donde está alojada el material que estamos visualizando hoy. Em, Son también una plataforma digamos, disponible para nuestros estudiantes. Es decir, lo que te estoy proponiendo es que si tienes algún piloto de esa herramienta tecnopedagógica que quieras de alguna manera probar, pilotear, ¿cierto? Con la comunidad unadista, bienvenido sea. Podríamos charlar sobre esa posibilidad de alojar ese piloto, ese prototipo que no sé si tienes o no, pero que cuando lo tengas podríamos pensar en alojarlo aquí en los nodos virtuales del campus universitario. Al menos desde la línea de arte y cultura podríamos hacerlo. En cuanto a la caracterización, digamos que tú mencionas, yo para este espacio, justamente para medir un poquito las posibilidades de impacto de este espacio que estamos viviendo hoy, de esta experiencia. Estuve mirando la caracterización del último periodo académico, el de 16.1 de la universidad, y, eh, y miré cuántos estudiantes de los 29.000 que se vincularon a la universidad en ese periodo se reconocen, ¿cierto? A sí mismos, respondieron a la encuesta como miembros de alguna comunidad afro. Y tenemos en ese periodo, que fue el primer periodo de este año, 3.500 estudiantes de esos 29.000 pues que se reivindican, ¿cierto? Como estudiantes afro. Entonces, bueno, ahí hay unos datos, hay algunos elementos interesantes que también podríamos vislumbrar para, digamos, darle vapor a tu propuesta, ¿no? Y a tu investigación. Profe Entonces, Jorge, muchas gracias. De verdad que sí. Bueno, hicimos un pequeño material en una etapa inicial, un objeto virtual de información, donde se recrea como la historia y demás. Ya se elaboró un micrositio a través de la página WIS, donde pues se le deja como recurso a la institución educativa lo que sería la propuesta para la implementación, esto teniendo en cuenta el territorio, ¿no? Porque estamos hablando de que esta institución cuenta con 2 estudiantes de población afro, entonces hay que tener en cuenta el territorio y el trasegar de ellos, porque pues han venido en desplazamientos por diferentes territorios a nivel país, llegan al municipio de San Sebastián de Mariquita, entonces es más evocado a ellos, pero se deja todo el material. Por supuesto que sí, puedo compartirles efectivamente el micrositio que se ha creado pues con cada una de las estrategias que se proponen y pues también esperando pues poder recibir también comentarios o apreciaciones que permiten enriquecer. La idea es poderlo replicar en otras instituciones para que precisamente se pueda implementar no solamente en la institución donde se adelantó la propuesta, sino en las demás instituciones y que de esta manera podamos visibilizarlo mucho mejor. Algo que hay que reconocer es que en las caracterizaciones por lo general se autorreconocen, pero el desconocimiento de la ley no les ha permitido generar el certificado directamente por el ministerio, lo cual pueden evocar pues a algunos derechos constitucionales que les consagra la ley y que efectivamente pueden tramitarlos pues en los diferentes entes territoriales. Entonces, uno les pregunta, ¿se reconocen como comunidad afro? Por ejemplo, en mi caso me pasó en particular, de los 2 estudiantes, solo 2 tenían reconocimiento por parte del ministerio. Entonces, es importante como indicarles cómo hacer el proceso, cómo llevarlo a cabo y que efectivamente pues puedan contar con ellos. Muchísimas gracias y por supuesto estoy en contacto. a ti, Viviana, si quieres compartirnos esa página que mencionas aquí en el chat para que los asistentes puedan explorarla, adelante. Vamos a escuchar al compañero Michael Stewart Ramírez. Adelante, Michael, te escuchamos.
Aquí nuevamente yo, perdón. Me parece muy importante el punto de la profe María Isabel, que mencionaba que las instituciones, pues, se tiende a celebrar hoy 21 de marzo, Día de la Afrocolombianidad, en vez de conmemorar, ya que las instituciones tienen la proyección de celebrar cuando realmente no es una celebración, sino que una conmemoración. Y desde aquí como poder hacer una actividad enfocada en la recreación pedagógica de esta misma, porque siempre nos vemos como llevados a lo de la vestimenta afro, las comidas típicas, y se queda allí, realmente siempre se queda allí, y las instituciones no van más allá de eso que es tan repetitivo, y no buscar más formas, pues como lo proponía la profesora María Isabel, de mapas de África, de cuentos africanos, de canciones africanas, sino que hacer como concursos de vestimenta afro, sabiendo que, pues de mi parte, yo no quería ser como tan correcto realizar esos concursos, o sí hacerlos, pero de una manera como explicativa de este traje, qué significados tiene, de dónde viene, cuáles son sus raíces, qué significan los colores, porque realmente la ropa africana tiene su significado. Entonces, yo diría que hay que resignificar estas actividades y pues llevarlas más allá de lo repetitivo. Y también frente a lo de las matemáticas, yo, pues como lo dije anteriormente, tengo un diploma en educación dictado por el profe Milcia. Yo no sé si la profe, la profe Tania lo conoce. Tania. Claro, es mi compañero. Sí, Sí, ya claro. él toda la clase de educación. Una vez hablábamos sobre las matemáticas y cómo las matemáticas en los pueblos afro no van más allá de lo eurocentrado, de que siempre son las manzanitas, las casitas, los lápices, y cómo deberían hacerse una reestructuración de las mismas, implementando objetos o instrumentos regionales o africanos, que puede ser una atarraya, pescados típicos, etcétera, etcétera, para que se le dé una resignificación a la enseñanza de la matemática en los colegios, para así poder, pues ya los niños entender de su cultura, de dónde viene, qué instrumentos los rodea, etcétera. También frente a lo de la compañera Viviana, que decía que yo una vez estuve hablando con la profesora de Ciencias Sociales, pues cuando yo era persona, de crear un proyecto de reestructuración de la enseñanza de las diferentes áreas enfocadas a instrumentos afro, como decíamos anteriormente, de las matemáticas, de las ciencias como ciencias naturales. ¿Por qué no hacíamos experimentos más allá de lo, pues que siempre es como lo mismo que el gas, pero con, digamos, frutas tipo de la región, animales de la región, pero siempre es como lo mismo, como lo que ya viene establecido en los libros, siempre es eso, y no vamos más allá de para también así facilitarle al estudiante el entender de esas mismas materias. Y pues no sería todo ya. Bueno, Michael, muchísimas gracias por tus aportes. Les propongo que visualicemos la tercera y última parte de este material educativo realizado por el Banco de la República para, digamos, terminar con algunas conclusiones y observaciones finales por parte de ustedes y de la profesora Tania. Entonces, veámoslo. Buenos días, buenas noches. Nuevamente yo, María Isabel Mena García.
desde esta grandiosa plataforma que el Banco de la República a través del Museo del Oro nos está ofreciendo para acudir a material de apoyo, para acudir a conferencias, para acudir a todos estos repositorios que nos hagan consolidar nuestros trabajos didácticos en torno a la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. En esta oportunidad vamos a dedicarle un espacio a pensar en el tema de las matemáticas, a pensar en este gran campo disciplinar y que tiene tantos desafíos como todas las otras áreas y asignaturas escolares, pero que no nos puede faltar en esta colección de reflexiones hablar de matemáticas y sobre todo de etnomatemática. ¿Qué es la etnomatemática? Es la manera en la que los pueblos han contado y han producido conteos, pueblos ancestrales que en ejercicios de autonomía trabajan en torno a otras maneras de medir, a otras maneras de contar, a otras maneras de producir y contabilizar sus propios excedentes. Entonces, tenemos famosísimos sistemas numéricos venidos de los mayas, de los aztecas, de los incas, de los chipchas. Algunos de ellos todavía sobreviven en los pueblos indígenas, pero sobre el mundo afro ha sido mucho más esquiva la consideración de los aportes de las comunidades negras a la etnomatemática. Y aquí se nos cruza, digamos, otro vector de conocimiento y es el panorama etnoeducativo, es decir, ¿qué hace la etnomatemática para fortalecer la etnoeducación y la Cátedra de Estudios Afrocolombianos? Pues bien, lo primero que tendríamos que decir es que la matemática es tan africana como todas las ciencias del conocimiento ancestral, como todas las ciencias del conocimiento contemporáneo, su historia se remonta a África. Entonces, si ubicamos en el mapa de África la emergencia del álgebra de Baldor, seguramente eso empieza a decir un montón de cosas a los... Claro, la matemática ha sido considerada un problema en las aulas escolares. Un problema porque las bases con las que llegan los estudiantes a ciertos cursos pues son demasiado débiles, demasiado precarias, y al docente de matemáticas le toca lidiar e intentar resolver una serie de cosas que debieron ser resueltas en cursos anteriores. Entonces lo que primero tenemos que hacer es un gran reconocimiento a esos maestros que se empeñan en sacar adelante a sus estudiantes a expensas de situaciones bastante conflictivas que se le generan en la gradualización del conocimiento. Lo otro es que dentro de las matemáticas hay muchas ramas. Yo me quiero referir al pensamiento matemático como el brazo armado, ¿cierto?, de las matemáticas en la escuela. Y tendríamos entonces además que hablar de pensamiento matemático. Cómo construyen las comunidades sus pensamientos matemáticos, sus lógicas en la escritura de los sistemas numéricos y de los sistemas que utilizan para contar, ¿sí? Aquí recordemos también que en las comunidades, así no se llamen números algebraicos o decimales, hay maneras de contar, hay maneras de decir a cuánto asciende un puño de maíz, qué significa eso en una transacción, en un trueque, en una minga, etcétera, etcétera. Entonces, le debemos en gran parte al maestro de Ambrosio, que empezó a situar el pensamiento etnoeducativo en las matemáticas como una red de conocimientos que necesita que las universidades se percaten de que existe para que formen a los maestros de matemáticas y a los maestros que están en los territorios fortalezcan esas capacidades numéricas de contar y de resolver los problemas que tienen que ver con la cuantificación de su vida diaria. Y el otro bracito que surge de toda esta lógica y de todas estas tensiones del universo matemático, del pensamiento matemático, de las matemáticas escolarizadas, tiene que ver con el hecho de cómo los juegos ayudan
a penetrar el mundo del infante y hacerle notar las cantidades, ¿sí? Entonces, no olvidemos, por ejemplo, los juegos Mancala, los juegos africanos de cosechar y sembrar, que tienen algunas características muy particulares y que los hacen distintos de otro tipo de juegos. Entonces, estos son juegos donde se compite para sembrar. Y si se compite para sembrar y por las semillas, ninguno de los jugadores pierde. Porque cuando yo pierdo semillas, el otro puede tener hambre. Y si el otro puede tener hambre, yo también tengo hambre. Acuérdense que el sistema matemático es un sistema de la lógica de la vida. Entonces, en una filosofía como el Ubuntu, no hay perdedores y ganadores, porque todos perdemos cuando la cosecha se pierde. Cuando no hay alimento para un niño, el otro niño también sufre. Cuando mi comunidad sí sufre porque llegó una inundación y se llevó los cultivos, todos vamos a sufrir. Entonces, esa situación del individualismo, de que yo tengo recursos y voy al supermercado y compro todo lo que alcance, es una lógica que se quiebra en los juegos africanos. Y estos juegos deben ser usados y utilizados por los profes de matemáticas para mejorar no solo el ambiente de tensión que suele generar hablar de las matemáticas en las aulas de clase, sino para ambientar otra lógica un poco más humana en el jugar, en el sembrar, en toda esta revolución que significan las semillas, en todo esto que significa el hambre de los otros y el hambre también de las comunidades y de los territorios ancestrales. Así que yo pensaría que hay una gran oportunidad de ver juegos ancestrales, de ver otras maneras de contar. Educación tiene los brazos abiertos para que los profes de matemáticas hagan puentes maravillosos entre disciplinas, intradisciplina también, porque la conexión de las matemáticas en la básica con las del bachillerato también debería generar otra serie de puentes discursivos mucho menos tensionantes para los estudiantes. Así que hay una gran oportunidad del trabajo de la etnomatemática, de la etnoeducación y del resto de áreas disciplinares que se la juegan por una nueva lógica de la ética planetaria, de la manera de vivir en la casa grande. Hay otra actividad que recomiendo gozársela en términos literarios, tiene que ver con los hilos discursivos que producen literatura de este lado del Atlántico. Entonces estoy pensando, por ejemplo, en el siglo XIX, los poemas de Candelario Beso, que aluden a los bogas por el río Magdalena. Pensar en los ríos y la manera en la que se conecta la gente, los pobladores, la manera en la que la gente ha hecho uso del río como medio de transporte, como banco de alimentos, es también muy interesante para trabajar con los estudiantes. Pienso aquí en lo siguiente, capítulo 1, donde arrancó todo, y arrancó en África. Capítulo 2, cómo se conectaron estos tres continentes. Se conectan a través del Atlántico. 3, vámonos a los efectos de esos enlaces y de esas articulaciones en Colombia. Entonces nos vamos a encontrar sitios como el norte del Cauca, el norte del departamento del Cauca, el sur del valle, pero en todo caso todo este territorio bañado por el río Cauca. Y en ese norte del Cauca hay todo un patrón de apellidos africanos que aún se conservan. Entonces sería relativamente fácil ubicar en el mapa de Colombia esas zonas de influencia de los apellidos africanos y poder alrededor de ellos generar narrativas de condición local, narrativas de condición nacional, que los estudiantes se pudieran compartir. ¿Qué sé yo? Supongo que hoy en día que ya no hay cartas como la que nosotros escribíamos a mediados del siglo XX o finales del XX. Ahora hay mensajes, hay TikTok y hay toda esta cosa. Pero ¿qué tal que los estudiantes se compartieran sus vivencias
que un niño de Bogotá, por ejemplo, entablara una conversación con un niño de apellido Balanta en el norte del Cauca, extraordinario. Eso permitiría trabajar distintos géneros literarios, eso permitiría articular pasado con presente, porque es la voz de los jóvenes, de los niños, indagándose cómo es vivir en un territorio como ese y tener un apellido como ese. Es la zona del apellido Carabalí, del apellido Lucumí, es la zona donde están los Zapata. Es una zona muy rica en unas tradiciones africanas que aún la gente, a partir de los sistemas culturales, ha mantenido y ha sostenido. Entonces, esa actividad de conectar apellidos africanos con zonas específicas de influencia de comunidades negras sería un ejercicio pedagógico muy interesante que admitiría toda la preparación del mundo, por supuesto, toda la programación, pero que no tiene la gran complejidad y que podría ser un ejercicio muy interesante para concretar elementos de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Con los más grandecitos, poder indagar, por ejemplo, un estudiante de noveno que ya vio historia de Colombia, ¿por qué se mantienen esos apellidos allí? ¿Qué los conservó? ¿Qué fue lo que pasó distinto con otros apellidos en otras entidades territoriales? ¿Cómo se contactan? ¿Qué significa hoy todas esas migraciones que producto del conflicto tienen presencia en las grandes ciudades? ¿Y cuáles de esos apellidos han escuchado en los colegios en ciudades como Bogotá, Medellín o Cali? Sí, cómo todo esto se sostiene a través de unos legados culturales profundamente importantes que la gente ha mantenido, como ha podido a través del baile, a través de la gastronomía, a través de las estéticas, a través de los poemas, a través de las novelas, a través de los turbantes. Y cómo hoy toda esa implosión cultural y explosión también cultural nos puede ayudar a hacer unos paquetes didácticos que redunden en beneficio de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. En ese sentido, yo creo que hay una muy buena oportunidad de traer desde África los apellidos, montarlos en el viaje por el Océano Atlántico y llegar a Colombia como un objetivo en sí mismo de trabajo. En términos de tercero a quinto de primaria, que ya hay historia de Colombia, donde el niño empieza a ver, donde el estudiante empieza a conectar la historia de su barrio, de su localidad, de su región con la historia de Colombia, pues hay un periodo maravilloso que es la historia colonial, y que ubicar textos costumbristas como la María, como el Alférez Real, y pedazos de ellos donde se cuente cómo llegaron los africanos, es un ejercicio también literario muy interesante. Entonces, compañeros y compañeras, esas son las invitaciones. Esperamos que se puedan gozar esto. La idea es que puedan aderezar este campo literario con todas las manifestaciones. Por ejemplo, pienso en las músicas ancestrales, modernas, contemporáneas, que dan cuenta de toda esta epopeya de las africanías en territorio nacional. Bueno, pues este es el material que nos comparte el Banco de la República a través de nuestro aliado, el Museo del Oro. Como les decía al principio, va a quedar anclado, va a quedar publicado en nuestro nodo de bienestar interactivo en el campus virtual, en la línea de arte y cultura. También he compartido con ustedes a través del chat
pues un canal de difusión de la línea de arte y cultura para que ustedes puedan abonarse a través de la plataforma Telegram y estén enterados de toda la programación cultural pues que tenemos a lo largo y ancho del país, en cada una de las 70 sedes de nuestra universidad. Y bueno, profe, ¿qué conclusiones, digamos, podemos sacar de esta propuesta, de esto que nos trae la profesora María Isabel? Eh, ¿qué podríamos concluir, profe? Bien, pero antes de decir mi conclusión, quiero hacer como una observación relacionada con la etnomatemática. Ujú. Nosotros tenemos un profesor, el profesor acá en Turbo, el profesor Andrés Fernando Mosquera. De hecho, él tiene un semillero de un semillero de investigación llamado Maternos. Y el año antepasado, mientras yo iba a visitar a una comunidad donde tenía una practicante de educación, él mostró interés y me dijo que debía ir a esa comunidad indígena. Y empezó a interesarse por las formas que maneja esa comunidad étnica, y entonces estuvo revisando em, estos tejidos que hacen los indígenas. Aparte de eso, las formas de las casas, hizo preguntas y él, de hecho, su proyecto de grado lo está haciendo basado en eso, en la etnomatemática, y para él es un tema muy interesante. ¿Qué podemos concluir? ¿Qué puedo concluir yo de todo este espacio y después de escuchar a la profesora María Isabel? De que es que la Cátedra de Estudios Afrocolombianos es una cátedra abierta. Es una cátedra abierta porque ella abarca todas las ramas del saber. Desde todas las ramas del saber se puede enseñar esta cátedra, se puede visibilizar la historia de los afrocolombianos, de los afrodescendientes, se puede visibilizar África, y por eso todas las instituciones educativas deberían no dejar pasar por alto esta cátedra. Y he tenido instituciones educativas donde las estudiantes de la licenciatura en educación realizan sus prácticas que no tienen la cátedra de afrocolombianidad, no la tienen, y hay estudiantes que se han puesto en la tarea o se han dado la tarea de construir, de implementar en el currículo de esa institución educativa la cátedra afrocolombiana. Es muy importante. Este espacio también me pareció supremamente interesante. Es bueno que nuestros estudiantes unadistas tengan conocimiento sobre todos estos aspectos, sobre esta cátedra en particular. ¿Por qué? Porque esta cátedra nos está mostrando la diversidad étnica y la diversidad cultural. Una diversidad étnica y cultural que empieza su construcción desde el hogar, y que algún estudiante que tomó la palabra hace un rato decía de que hay que de pronto mostrarle a los estudiantes cuál es el proceso para que realicen el trámite ante el Ministerio del Interior y sean reconocidos como población afrodescendiente. Pero hay algo también que es muy interesante, muy importante, y es que se debe enseñar esta identidad también desde la casa. Luego, cuando el niño vaya al programa Primera Infancia y al preescolar, también debe hacerse, porque muchas personas, a pesar de que sus rasgos físicos sean tan distintos, no se consideran afrodescendientes. Sus rasgos dicen mucho, pero dicen que no, yo no soy negro, no, yo no soy afrodescendiente. Y todos hemos sido traspasados por estas culturas que estuvieron aquí en su momento después de la llegada de los españoles. Entonces es muy importante también, porque si no tenemos más estudiantes en la UNAD caracterizados como afro, es porque ellos no tienen esa identidad étnica, porque ellos pueden tener una identidad étnica, pero más bien hacer caso a la identidad cultural. Entonces soy paisa, soy negra, pero porque mi identidad cultural es paisa, ¿cierto? Mi identidad cultural es paisa. Nací en Antioquia, por eso soy paisa, pero hago caso omiso a los rasgos que me están definiendo
desde la etnicidad. Entonces, eso también es un punto al que hay que abrirle mucho el ojo, porque muchas veces, aún siendo grandes, dejamos de lado la identidad étnica, que es la que nos dice cuál es la historia. Ahí, allí en esa identidad étnica está ese cúmulo de historia, esa memoria colectiva que se ha construido y nos dice quiénes somos, de dónde venimos. También hay que como poner un poco la mirada en este tema también. Y agradecerle mucho al profesor igual y a los compañeros estudiantes que han participado en este espacio. Su presencia ha sido muy valiosa, sus aportes también lo han sido. Muchísimas gracias, profesor Jorge. A usted, profe Tania, muchísimas gracias por acompañar este espacio que está desarrollado en medio de nuestra Semana Unadista de la Diversidad Cultural. Queríamos rendir un homenaje, ¿cierto? Una pequeña conmemoración a la fecha nacional, ¿cierto? El Día Nacional de la Afrocolombianidad. 21 de mayo, fecha, como lo mencionaban en el video, de la abolición de la esclavitud en Colombia, de ahí su importancia. Eh, les voy a cerrar un poquito con la programación que se viene durante esta semana. Ayer tuvimos la inauguración de nuestra Semana Unadista de la Diversidad Cultural. Hoy pues seguimos con el lanzamiento de esta cátedra de estudios afrocolombianos, esa serie de 3 videos que vimos hoy y que van a quedar dispuestos para todos ustedes en los nodos virtuales de bienestar. Mañana a las 11 de la mañana tendremos un encuentro con funcionarios de la Vicerrectoría de Innovación y con el líder nacional del programa de música para charlar acerca de propiedad intelectual y derechos de autor. Eso será mañana 22 de mayo a las 11 de la mañana. Tendremos luego el jueves, el 23 de mayo, un encuentro con la consejera distrital de Arte, Cultura y Patrimonio, Jessica Santa Cruz, acerca de las acciones culturales frente a la crisis climática, ¿cierto? Entonces, cómo desde la gestión cultural, desde la acción cultural se está también luchando contra esta crisis climática. Finalmente también tendremos un espacio muy, muy interesante, pues parecido a este, de hecho, que se llama El Círculo de la Palabra. Eso será el 23 de mayo a las 3 de la tarde. Tendremos un encuentro con estudiantes unadistas de todo el país, de comunidades indígenas, para que puedan pues reencontrarse, reconocerse, ¿cierto? Queremos charlar, digamos, con ellos acerca de la cosmovisión del mundo que tienen y bueno, tendremos estudiantes guayú en La Guajira, estudiantes de la Amazonía colombiana, ¿cierto? Que se van a encontrar por primera vez, porque ustedes saben que no es muy común que estos encuentros puedan darse eh, presencialmente. Entonces, aprovechando estas tecnologías que acortan distancias, pues vamos a encontrarnos aquí en una sala de Teams, en un espacio parecido a este, para charlar de las similitudes culturales de nuestros pueblos indígenas y también de sus diferencias, ¿cierto? De todo lo que los hace lo que son. Tendremos el viernes a las 11 de la mañana un recorrido virtual por el Museo de Santa Clara de Bogotá. A las 3 de la tarde un taller que se llama Palabras de Vida con una de las animadoras pedagógicas del Museo del Oro, Luisa Espinosa, y cerraremos nuestra semana el sábado 25 de mayo a las 9 de la mañana con una emisión, un encuentro de nuestro cineclub Punto de Fuga,
donde proyectaremos la película ganadora del Festival de Cine por la Paz. Allí tendremos también nuevamente a Jessica Santa Cruz contándonos, bueno, cuál fue esa película que ganó, cuál es el contexto de este Festival de Cine por la Paz y veremos juntos esa película. Es una visualización en línea, algo parecido a lo que hicimos hoy, pero allí estará la directora del festival, que es ella, contándonos un poquito el contexto de este festival. Entonces, esa es la programación. Muchísimas gracias a todos por haber participado de este espacio. Les recuerdo, mi nombre es Federico Vargas, líder nacional de la línea de arte y cultura. Si quieren enterarse de toda la programación que tenemos en todas nuestras sedes, pues síganos en nuestro canal de difusión en Telegram, está por allí circulando en el chat. Un abrazo para todos, en particular para la profesora Tania Belén, que nos acompañó hoy de nuestra sede en Turbo. Un abrazo para ella, para todos y nos vemos muy pronto.